El documento del que quisimos basarnos fue Ética y Constitución de Carlos Gaviria Díaz y lo quisimos relacionar con un tema de interés y más para nosotros que somos futuros docentes, el cual es la educación. En el documento se hablaba que al ser la Constitución la norma jurídica fundamental del Estado, organizadora del poder y de los derechos fundamentales, era necesario que tuviera una concepción ética, ya que es una especie de manual civil para el ciudadano, el cual podría ayudarnos a llenar esos vacíos éticos que tiene la sociedad colombiana, desde todas las relaciones interpersonales. De este modo también pues la educación tiene una función social, la cual busca no solamente el acceso al conocimiento, sino también a los valores y a la cultura, y podría ser la clave para construir una mejor sociedad. Bueno, el tema de ética y constitución yo lo relaciono en cuanto a que al tener el conocimiento de las leyes somos conscientes de nuestros derechos y nuestros deberes. De esta manera deberíamos de ser educados para que tanto los que rigen las leyes como a los que van dirigidas sean personas honestas y respetadas. Por otro lado, al igual que en una sociedad, una institución educativa es una zona en donde conviven personas deseosas o no de sabiduría y conocimiento. Al ser esta un conjunto de cosas, debe tener reglas y normas que regulen una conducta justa para todos. El regular la conducta y o conductismo de muchas personas, se tienen obviamente personas obstaculosas que impiden el cumplimiento de estas. Es como se relaciona este tema con un colegio y una institución educativa, en pequeña medida obviamente, pero las dos deben tener un manual de convivencias para una buena sociedad. Para el filósofo Kant, quien dice que la dignidad del hombre radica en el hecho de ser un ser insustituible, intercambiable y por lo tanto un fin en sí mismo, esto poniéndolo en contexto, podríamos decir que uno podría perder un objeto valioso e intercambiarlo por otro, pero jamás podríamos perder a una persona valiosa y sustituirla por otra. Esto lo ponemos en contexto con la educación cuando nos referimos a nuestros maestros. Esos maestros a veces nos dejan enseñanzas que a medida que pasa el tiempo podríamos perderlas, pero esos conceptos y esas cosas se podrían complementar con otras o incluso se podrían mejorar, pero a ese maestro jamás se le olvidará o se le sustituirá. Cuando una constitución postula una forma de organización, está postulando un ciudadano deseable. Esto hace referencia a supuestos fundamentos de dignidad humana, ya que la Constitución establece que todas las personas gozarán de los mismos derechos sin discriminación. La experiencia muestra otra cosa, situándonos en la educación. ¿Es esto una fantasía, ya que dada la economía de las familias están dados sus derechos a la educación? Una muestra de ello es que en Colombia hay más universidades privadas que públicas. Hay poco acceso a la educación en comunidades indígenas y veredas campesinas, donde es difícil lograr un mínimo de educación. Donde no hay posibilidades, hay precariedad y no hay calidad educativa. El autor Carlos Gaviria Díaz plantea una pregunta a la cual se puede desprender una larga reflexión. La pregunta es, ¿por qué la Constitución colombiana toma partido tan alegremente afirmando que todos los hombres nacen libres e iguales? Más allá de la inequidad que se ve reflejada día a día en nuestra sociedad, queremos enfocarnos directamente en la desigualdad educativa. El modelo educativo ha contribuido a fortalecer la persistencia de la inequidad y la desigualdad al privilegiar la educación privada por encima de la pública en todos los niveles de formación. Los resultados en las pruebas saber y el ranking por colegios de alta calidad evidencian que solo algunas instituciones públicas están ubicadas en los primeros 300 colegios. En dicha clasificación, los mejores colegios privados tienen una pensión que puede estar entre 2 y 4 salarios mínimos. Entonces, en un país donde el sistema educativo, a cambio de cerrar las desigualdades, tiende a aumentarlas, el ingreso a la educación superior de calidad para la población que vive en las regiones más pobres es claramente una ilusión. El ciclo de pobreza tiende a reforzarse y a persistir en el tiempo. La invitación a cada uno es que decida qué es lo que hace. Cada cosa tiene su propósito en esta vida. ¿O acaso reflexionemos
¿es justo que alguien decida por mí? Según Rousseau, ¿cómo lograr que el hombre persevere su dignidad si a la vez tiene que obedecer órdenes? ¿No se han pensado eso? Por eso le hacemos la invitación a que piensen libres, que desde la Constitución del 91 se sancionan el derecho a la libertad, la intimidad, los cuales nos da más derechos, ¿cierto? La libertad de contribuir a formar la voluntad general. Si yo sé que mi conducta afecta al otro, debo comportarme de tal manera que esa afectación que el otro va a sufrir no sea negativa. Esto se define como una meta, ya que existía una fuerza que algunos grupos estaban utilizando mucho más que el Estado de forma negativa, cuando era el Estado el único que podía definir cuándo y en qué medida podía utilizarse esta fuerza. Y se quiso llegar a esta solidaridad social para ser más libres y vivir en paz. Esto se relaciona con el ámbito educativo, ya que es un espacio de constante interacción en el que todos los personajes importan. Sin embargo, es inevitable que exista una jerarquía y por lo tanto una fuerza. Entonces, esta fuerza es manejada por esta jerarquía, pero es necesario reflexionar sobre la manera en la que esta fuerza se está llevando a cabo para que no haya autoritarismo ni restricciones que afecten a los otros personajes del ámbito educativo de mala manera, y que no haya un abuso de autoridad o nada que dé paso a ningún conflicto, para que la reflexión nos permita pensar en las acciones que estamos tomando y cómo estas, tal como le dice la meta, están afectando al otro.